Ya voy. Son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 10 de abril ya del año 2025. Fíjese que por la noche presumió groseramente de que los gobiernos de los demás países le estaban... Kissing my ass. Eso, gracias. O sea, con perdón, besando el culo. Y por la mañana fue el quien reculó. O sea, quien dio marcha atrás con su kissed ass incluido. Donald Trump, el infalible. Donald Trump, el que tiene soluciones simples para todo. Donald Trump, el sanador de la economía estadounidense. El audaz negociador que tenía al resto del mundo suplicándole. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Pues anoche anunció que congela los famosos aranceles recíprocos, que de recíprocos pues no tienen nada, que los congela, salvo para China, porque en el caso de China sí está decidido a romper la baraja el presidente estadounidense, ¿no? 125% de arancel. Por ahí vamos, a lo largo del día de hoy todavía pueden subir más. Pero al resto de los países les ha concedido, es muy magnánimo Donald Trump, él mismo se definió así cuando presentó los aranceles recíprocos. Dijo, yo soy una buena persona y por eso solo voy a poner la mitad de lo que debería. Bueno, ha concedido magnánimamente a los demás países una tregua, incluidas los países de la Unión Europea, una tregua de 3 meses para negociar a cuánto ascienden entonces las nuevas tarifas. Negociar sí, olvidarse de poner aranceles no. Pues es que vaya a negociar la cuantía y otra cosa es que vaya a dejar de poner aranceles, que no va a dejar de ponerlos. Y de hecho el 10% que entró en vigor, que es como el suelo arancelario, el mínimo para todos, 10% que entró en vigor el sábado, este no se toca. O sea, en el caso de la Unión Europea, durante estos 3 meses, el 10% está ahí. Así que, y luego está por ver si en lugar de un día se convierte en un 20, o se convierte en un 15, o se convierte en un 13, o en qué se convierte. Desde que se apareció en los jardines de la Casa Blanca con las tablas de la ley, del más fuerte, el cartelón aquel de charlatán de crecepelo, han estado los demás países y la Unión Europea intentando saber si había margen para evitar que el trompazo arancelario se consumara, ¿no? Lo que ocurre es que mientras tanto ya se consumó este arancel mínimo del 10%. Los gobiernos europeos acertaron porque incluido el nuestro, lo que tenían en la cabeza era que el 10% este ya no iba a haber manera de quitarlo, 10% que está en vigor, y que luego, como muchos, bueno, el 10% que ya está en vigor, el 25% del arancel y del arancel al acero y al aluminio, lo de los automóviles, y que lo más a lo que podíamos aspirar desde la Unión Europea es a evitar que ese otro 10% llegara a aplicarse a todos los productos. Y en eso en eso va a consistir la negociación, en intentar aminorar en estos 3 meses de margen o de plazo, intentar aminorar el impacto. Pero estamos hablando de Donald Trump, claro. Con Donald Trump, vete tú a saber lo que anunciará mañana. Ha levantado el pie, pero no ha devuelto el tablero comercial al lugar o al escenario en el que estaba antes de que él le pegara la madre de todas las patadas. El anuncio de la congelación, pues naturalmente disparó la euforia de los inversores en bolsa. Fíjate, aquello que el lunes, se acordará usted de aquel episodio, el lunes se publicó un tuit que luego fue desmentido, que decía que la Casa Blanca estaba planteándose suspender durante 90 días los aranceles. Hubo un amago de remontada de las bolsas, cuando luego se desmintió el tuit, pues volvió el hundimiento. O sea que de haber confirmado el lunes, cuando se publicó aquel tuit, y ahora se sabe, leyendo las crónicas de los medios estadounidenses, que en efecto el lunes ya había este debate dentro del gobierno de los Estados Unidos, de haberlo confirmado el lunes en lugar de ayer, pues le habría ahorrado a los accionistas de las grandes compañías un buen puñado de dólares en pérdidas. La madrugada ha dicho Trump, pero fíjate cómo han subido esta noche las bolsas. Jamás habían subido tanto. ¡Qué éxito! Mío, por supuesto. Hombre, no es que hayan subido, es que han recuperado un poco de lo que han perdido todos estos últimos días. Esto son las bolsas que estaban abiertas, que son las que entraron en modo euforia. Las que estaban ya cerradas, el caso del IBEX 35, pues se entiende que entrarán en modo celebración esta mañana. Lo veremos a partir de las 9, ¿no? Los analistas se sienten vencedores porque venían sosteniendo que Donald Trump no podría soportar la presión de un descalabro bursátil detrás de otro. Y por eso dicen, son los mercados los que han doblado la mano a este perdonavidas que preside Estados Unidos
haciéndole ver que aunque él se tenga por el más listo del lugar, ha metido a todo el mundo en un fregado que están pagando otros, y no él. Y que igual que se compra deuda estadounidense, se deja de comprar, obligando a pagar más interés a quien presta dinero a los Estados Unidos y encareciendo la financiación, que en eso consiste el mercado de la deuda pública o el mercado de los bonos. Si te vemos como una inversión con cada vez más riesgo, pues te pedimos más intereses para poder disfrutar de nuestro dinero. Compensas el incremento del riesgo pagando más interés y eso te encarece todo. Te encarece la financiación de la administración y como efecto dominó te acabará encareciendo los créditos que se conceden desde los bancos a las empresas inmobiliarias, por ejemplo, que de eso sí sabe algo el presidente Trump. Y esta es una de las razones, se apuntan también en todos los análisis esta mañana, de que haya habido cambio de posición. La crisis de la deuda pública, que es la última señal de alarma que hace que los gobernantes se apeen del burro, como bien sabe el presidente Rodríguez Zapatero. El mercado de bonos en este momento es hermoso. Anoche vi como la gente se estaba poniendo un poco nerviosa. Bueno, el gran movimiento no fue lo que hice hoy, el gran movimiento fue lo que hice el día de la liberación. Bueno, el fregado no ha terminado porque hay un país que se llama China con el que Donald Trump no afloja, ni afloja él ni afloja el régimen chino. O sea, el arancel del 34% que anunció Estados Unidos respondió China con un 50%, bueno, con otro 34%, Trump lo subió al 50%, China replicó con un 104%, ahora Trump lo ha subido al 125%. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿O a quién le importan menos las consecuencias de la guerra comercial? Conclusión, que la guerra comercial con China es total. Y que en este nuevo escenario que tenemos hoy, el escenario es tregua con la Unión Europea, pero guerra total con China. Esto cambia ligeramente, ¿verdad?, el contexto en el que se iba a producir la visita de Pedro Sánchez a Pekín mañana. Con la Unión Europea Trump se ha venido a negociar. La Unión Europea está pidiendo al régimen chino frialdad y negociación, pero China ha elegido esta espiral de responder con la misma moneda, espiral de acción, reacción, acción, reacción. Eso convierte la guerra arancelaria en este momento en un duelo al sol entre dos caudillos, que son Trump y Xi Jinping. El primero de ellos, Donald Trump, aupado, es verdad, al poder por la mayoría de los estadounidenses en unas elecciones libres. Y el segundo de ellos, el señor Xi Jinping, hijo de las componendas del aparato del Partido Único, que es el Partido Comunista de la República Popular de China. Claro, en este nuevo escenario o contexto que tenemos desde hoy, va a tener que esforzarse el presidente Sánchez para ser visto como un constructor de puentes y no como alguien que ha elegido bando en esta guerra. Como alguien que ha elegido China en contra de los Estados Unidos. El sentido del viaje, esto lo sabemos y el viaje además estaba planificado desde hace tiempo, el sentido del viaje es reivindicar el entendimiento con China y las inversiones chinas frente a una mayoría de gobiernos europeos que recelan bastante de esta dependencia cada vez mayor de una potencia como China, que es aliada de Rusia y que es aliada de Irán y que se rige por un sistema político que es el opuesto a los principios que inspiran la Unión Europea. Los principios que inspiran la Unión Europea son democracias representativas, pluralidad de partidos, derechos ciudadanos, contrapoderes, higiene de la administración, competencia de verdad y transparencia en las ayudas públicas y en las subvenciones. China es todo lo contrario a todo eso que acabo de contar. Claro, recrudecidas las hostilidades ahora entre Trump y Xi, el viaje del presidente Sánchez se convierte en material inflamable. El ministro de Hacienda estadounidense, que es un señor que se llama Bessent, y que por lo que se va sabiendo en esto de la guerra arancelaria es de los menos descerebrados que están en torno a Donald Trump, el ministro lo que dijo ayer es que hay que estar muy pendiente de la dependencia que tienen las economías respecto de China, y demostró que él mismo está muy pendiente de lo que pasa con España, porque ayer nos puso como ejemplo de política equivocada. Puedo decirle al resto del mundo, no estoy seguro si fue el primer ministro o el ministro de Economía de España el que hizo el comentario esta mañana de que quizás se deberían alinear más con China. Bueno, esto sería como cortarse el cuello, porque puedo asegurarles de que estas exportaciones chinas seguirán produciendo y produciendo y haciendo dumping y más dumping, y nunca paran. Es más ponerse la soga al cuello que cortarse el cuello, la idea que está transmitiendo este señor, porque lo que está diciendo es que alinearse con China o ponerse en manos de China es alimentar el sistema de producción chino, es un sistema de producción a bajo precio y que al final significa una competencia desleal con otras naciones, incluidas aquellas en las que invierte China. Bueno, esta es la tesis del gobierno de Trump. No está de acuerdo, lógicamente, el gobierno de España, pero sí sintonizan con esa tesis otros gobiernos de la Unión Europea.
aunque eviten utilizar esta expresión de ponerse la soga al cuello. Bueno, en Europa, por cierto, última pieza ya del puzzle que tenemos esta mañana, ya mañana veremos cómo despierta el mundo, última pieza que incorporar esta mañana al puzzle. En Europa hay un nuevo gobierno que se suma a los debates y a las deliberaciones sobre qué hacer con el comercio, qué hacer con China, qué hacer con la defensa común. Ese es el gobierno del país con más PIB de la Unión Europea, que se llama Alemania. Y va a ser un gobierno de concentración. Otra vez, como el que había hasta hace 3 años, y tras el corto paréntesis que ha sido el gobierno tripartito de centro-izquierda. Gobierno naufragado en las urnas por la decepción que ha generado su forma de gobernar en muchos de sus votantes. Conservadores, que son los que ganaron las últimas elecciones, y socialistas, que quedaron terceros, han pactado un programa de gobierno que incrementa la deuda pública, y esto para Alemania pues es una grandísima novedad, que tiene comprometido bajar impuestos, aumentar la inversión en defensa y endurecer la política migratoria. Digamos que estos son los ejes que se pactaron en el día de ayer. El primer ministro conservador va a tener una vicepresidencia socialdemócrata y entrega al Partido Socialdemócrata las carteras de Economía y de Defensa. Todo esto es inimaginable en España, como usted ya lo sabemos, ¿no? Dice, ¿te imaginas a Feijóo, que gana las elecciones pero gobierna en coalición con el PSOE? Tiene Feijóo de vicepresidenta, ¿qué te digo yo?, a María Jesús Montero, de ministra de Defensa a Margarita Robles y de ministro de Economía a Carlos Cuerpo. ¿Te lo imaginas? Que no te lo imaginas, que te he dicho que es inimaginable esto en España. Esto es en Alemania. Hay un tópico en los discursos de los políticos triunfantes, que es esta frase del hemos vuelto, ¿no? No ha habido un político que haya ganado algo que no lo haya dicho, ¿no? El PSOE ha vuelto, dijo Rubalcaba una vez. El PP ha vuelto, dijo Feijóo hace no demasiado tiempo. América ha vuelto, dijo Donald Trump. Podemos ha vuelto, dicen los Iglesias Montero. Pues el último en apuntarse a este tópico ha sido el inminente primer ministro de Alemania, colega de Feijóo y del PP europeo, el señor Friedrich Merz, que ayer dijo, Alemania ha vuelto. Y el resto de la Unión Europea aguarda acontecimientos. Carlos Alsina, en Onda Cero.